que genere una matriz cuadrada de números aleatorios de orden m en un rango de números determinados por el usuario. Dicha matriz debe componerla en dos vectores, uno de números mayores que n y otro de números menores que n, donde n igualmente lo determina el usuario, al igual que la definición de la impresión ascendente o descendente de los vectores. Debe también informar al usuario la cantidad de números mayores y menores a n. Iniciemos realizando el programa. Entonces el programa empezamos limpiando, practicado, perdón. Limpiamos pantalla, limpiamos. Iniciamos pidiéndole el tamaño de la matriz, como nos pide acá un programa que genera una matriz cuadrada. Entonces, como es cuadrada, entonces vamos a pedir solo un solo número que nos diga, es de 3, entonces le haríamos 3 por 3, es de 4, 4 por 4, es de 12, 2 por 2, listo. Y es de números aleatorios, listo. Entonces vamos a decir que nos diga cuál es el primer número, ingrese el número de inicio de la matriz, lo vamos a guardar con la variable primero, y vamos a pedir el último número con la variable último. ¿Listo? Vamos a determinar cuántos números tiene esa matriz a través de la función matemática, el tamaño que nos dio al cuadrado. Ahí sabremos cuántos números tiene la matriz. Como ejemplo, digamos 3 a la 2 sería 9. 9 elementos va a tener la matriz. ¿Listo? Entonces vamos a generar una matriz y la vamos a llenar de números consecutivos. La matriz del 1 hasta el número, que sería la cantidad de números que va a tener, en este caso sería 9, del 1 al 9. Tamaño va a ser el tamaño que nos dio, que sería 3 y 3. ¿Listo? La matriz cuadrada. La generamos. Ahora vamos a proceder a llenarla con números aleatorios como nos pide el ejercicio. Entonces vamos con la función for, vamos a realizar un recorrido por toda la matriz para llenar con números aleatorios cada elemento. Entonces, para i igual a 1 hasta el tamaño que nos dio el usuario y para j igual a 1 hasta el tamaño que nos dio el usuario. Entonces, i y j, fila y columna, listo. Entonces, vamos a inicia, entonces i1 hasta el tamaño, entra otro for, j1 igual hasta tamaño y hace un recorrido hasta el tamaño, hasta digamos tamaño es 3, entonces haría 3 veces acá antes de pasar al segundo del otro for, listo. ¿Qué hace dentro de este for? Este for lo que hace es con la función run generar un número aleatorio, pero los números aleatorios que se generan son desde el 0 hasta el 1 decimales. Entonces necesitamos multiplicarlo por 10 para que nos genere un número más grande. ¿Sí? Entonces nos va a generar un número del 0 al 99. ¿Sí? Listo. Entonces el valor va a ser igual a un número entero. Con el FIC volvemos un número entero bueno, después que tenemos esta variable que nos generó un número entera, vamos a tratar de hacer un número que se encuentre dentro del intervalo que nos dio el usuario, entre el primero y el último. Entonces hicimos esta función matemática, dividimos el valor que nos dio en último entre 10, lo multiplicamos por el número aleatorio que se nos generó y lo sumamos más el primero, con el fin de que nos quede dentro de ese intervalo. Si se llegase el caso de que no se cumpla, entonces tenemos una función while para confirmar que ese número sí está entre el intervalo. Entonces con el while decimos el valor es menor que el primero o el valor es mayor que el último. Si se da este caso, vuelva y genere otro número porque no se puede ingresar ese número a la matriz porque sobrepasa los niveles del primero y el último. Listo, no está dentro de ellos. Entonces, listo, lo generamos. Si se cumple, entonces pasa y llena la matriz con ese valor. Entonces, por ejemplo, para el caso inicial, i igual a 1, j igual a 1, entonces llenaría ese número en la matriz 1, 1, que si observamos en el ejercicio, el ejemplo del ejercicio, nos llenaría esta casilla. ¿Listo? Muy bien. Luego, ¿qué pasa? Mostramos la matriz generada aleatoriamente con el comando dis y la matriz que se llama para nosotros matriz, ¿sí? Entonces nos va a mostrar la matriz y nos va a decir la matriz generada aleatoriamente es por el comando printf.
Después que tenemos la matriz, entonces vamos a seguir con el complemento del ejercicio que nos dice que en un rango de números, dicha matriz debe descomponerse en dos vectores. Uno de números mayores que n y otro de números mayores que n, donde n igualmente lo determina el usuario. N no lo tiene que decir el usuario. Entonces le vamos a preguntar a través del comando input, le vamos a decir ingrese el número de referencia para extraer de la matriz los mayores y menores y lo vamos a guardar en una variable número. ¿Listo? Ahora, ¿qué le vamos a preguntar? Le vamos a decir que por favor nos diga cuál es el ordenamiento que quiere para los vectores que se van a generar. Porque el ejercicio nos dice que igualmente lo determina el usuario, al igual que la definición de la impresión ascendente o descendente de los vectores. Entonces tenemos que preguntarle. Entonces con el printf le vamos a dar las indicaciones de cómo nos debe responder. Por favor, indique el ordenamiento de los vectores siendo 0 orden ascendente, 1 orden descendente. El contraslash n lo que generamos es un enter en la consola para darle un mejor ordenamiento a lo que le estamos preguntando o informando al usuario. Seguimos con otro printf donde le decimos que digite el número correspondiente al orden del vector resultante con los mayores. Y los vamos a guardar en una variable orden m mayúscula como es mayores. Y lo mismo vamos a preguntar para los menores y lo vamos a guardar en una variable orden m minúscula para los menores. Además de eso, vamos a almacenar una variable que la llamamos para este ejercicio cuenta m mayúscula, que este se va a encargar de identificar si el vector ya está lleno, si ya se inició el almacenamiento o está completamente vacío. Y el contador m mayúscula y m minúscula se generan para cumplir con la última condición del ejercicio que dice debe también informar al usuario la cantidad de números mayores y menores a n. Entonces con el contador m mayúscula para los mayores y contador m minúscula para los menores vamos a identificar cuántos elementos se están almacenando en el vector. Para realizar esto, pues volvemos nuevamente a hacer un recorrido por dentro de la matriz, cada elemento de la matriz a través del comando force. Iniciamos con for i igual 1 hasta tamaño, lo mismo, pero acá la matriz ij, que para el caso inicial es 1, 1, ese valor que tiene matriz 1, 1 lo va a almacenar en una variable denominada dato. Y hacemos la pregunta a través de una condicional if, decimos ese dato es mayor que el número que nos identificó el usuario. Si se cumple esa condición, entonces vamos a entrar a este ciclo, donde con el comando cl revisamos la variable cuenta m mayúscula y le preguntamos, ¿es 0? Si es 0 indica que el vector no se ha empezado a llenar, entonces lo vamos a llenar con la variable dato. Después que ya se haya llenado y vuelva y entre, él cambia el cuenta m a 1. Entonces ya va a entrar a esta parte del select, donde va a decir que agregue un número que se llama dato al vector m, ¿sí? Y así va a llevar un consecutivo. Además de eso, vamos a sumarle un número al contador m debido a que entró dentro del for, perdón. Listo. Si no se cumple la condición que sea mayor que 1, el número, entonces entramos a la otra condición que es si el dato es menor que el número. ¿Por qué lo volvemos a preguntar? Porque puede darse la casualidad de que sea el mismo número, ¿sí? Entonces, el ejercicio dice que sean mayores o menores, los iguales no los tenga en cuenta. Entonces, le preguntamos, ¿es menor que 1? Y volvemos a hacer lo mismo, pero identificando la variable cuenta m minúscula. Si está en 0, llenamos el dato nuevo. Y lo cambiamos a 1, perdón, lo cambiamos a 1 y le seguimos adicionando el valor del dato. Perdón. Y también llevamos el consecutivo de contador m más 1 para llevar la cantidad de elementos que se han ingresado en el vector. Listo. Ahora, ¿qué procedemos? Vamos a proceder a mostrarle al usuario lo que se generó a raíz de lo que él nos solicitó. Entonces le decimos al vector resultante de los números mayores que
el número que nos dio a través del comando printf y preguntamos si el orden de los mayores es igual a 0. Eso quiere decir que el orden es ascendente. Entonces le mostramos el comando gersort, lo que hace es el ordenamiento. El G le indicamos que vamos a ordenar es por columnas y la I nos indica que está en forma creciente o ascendente. Listo. Ahí ya con este comando de una vez muestra el vector M ya ordenado por columnas en forma ascendente. Y le decimos también que una cantidad de números, que es la del contador M, cuántos números se encuentran en ese vector. Si por el contrario nos dijo que el orden M era 1, o sea, de forma descendente, entonces le decimos ordenados en forma descendente es, y con el comando nuevamente gersort, pero, bueno, lo vamos a ordenar por columnas, se mantiene la misma variable, pero acá la cambiamos a D para decir que es descendente. Y le decimos la cantidad de números del contador M, ¿sí? Pues unos mayores. Y con los menores realizamos lo mismo. El resultado de los menores, orden M0, orden M1 y ordenamos D o I. ¿Listo? Bien, ahora vamos a probar el ejercicio. Vamos a realizar la prueba si se está cumpliendo la condición. Listo. Entonces, por favor, me indique el tamaño de la matriz. El tamaño de la matriz nos dice que, vamos a decir, por ejemplo, que es 3 y que el número de inicio es 5 y que el último número es 20. Entonces nos va a generar un número entre ese intervalo, entre 5 y 20. 5, no hay números menores que 5 ni tampoco que 20. Muy bien. Ingrese el número de referencia para extraer de la matriz los mayores y menores, digamos el 9. Voy a escoger el del medio para que busque ahí mayores y menores. Listo. Ahora nos dice cuál es el ordenamiento para los mayores. El ordenamiento para los mayores, digamos que es ascendente, digamos que es 0. Y para los menores, digamos que es descendente, que es 1. Listo. Entonces, encontramos que el valores son pero como lo tenía minimizado. Bueno, cuando está la consola minimizada, muestra los valores de los vectores en forma vertical. Vamos a volverlo a correr para realizar la consola completa. ¿Listo? Que esto no sé si bueno, listo. 3, el 5, el 20, como lo habíamos hecho. Le decimos que ahora tenemos otros números, porque como son aleatorios, entonces digamos los números mayores que 9 otra vez. Listo. Dijimos que para los mayores ascendente 0, para los menores descendente. Listo. Entonces ahora sí tenemos las respuestas. Dice, el vector resultante de los números mayores que 9 ordenados en forma ascendente es 13, 17, 19, una cantidad de 3 números. Es correcto, 1, 2 y 3. El vector resultante de los números menores que 9 ordenados en forma descendente es 7, 7, 7, una cantidad de 3 números. Y listo. Damos por concluido el desarrollo del ejercicio, observando que se cumplen con todas las condiciones escritas en la práctica 2. ¿Listo? Espero sea de su ayuda. Hasta pronto.